Bueno, estimados estudiantes, bienvenidos a este primer capítulo de Metodología de la Investigación Científica en Neuropsicología del Aprendizaje. El día de hoy vamos a analizar algunas bases que nos va a permitir, de alguna manera, hacer este contenido de acá. Entonces, vamos a analizar todo lo que es ciencia y desarrollo científico, la hermenéutica y la epistemología de la ciencia. ¿Para qué? Para aterrizar en un software bastante útil para la investigación científica, que sería pues esto de la recolección de la información de la literatura científica en primer momento. ¿De dónde lo vamos a hacer? De las áreas científicas. ¿Sí? Lo vamos a hacer de los repositorios de Scopus y de LatinDex y de algunas revistas científicas como PubMed, como Springer, como Psicoinfo, cualquiera de esas de allá, ¿no? EBSCO, vamos a estudiarlas. Y en un segundo momento, pues vamos a aprender a cómo gestionar esta literatura científica. Bueno, en esta primera unidad nos planteamos como introducción al conocimiento científico, vamos a realizar las conceptualizaciones de las principales características y trayectoria histórica del tema que ustedes van a investigar. Entonces nos vamos a situar en el planteamiento del problema. No existen títulos, existen problemas. Y cuando nosotros estamos estudiando la maestría, pues el grado de máster se da por hacer una contribución y por pensar en beneficiarios. ¿Cuáles serían esos beneficiarios? Por ejemplo, si es que mi estudio se enmarca en analizar las funciones ejecutivas en los niños de la escuela, pues yo tendré que decir que los beneficiarios son aquellos niños que están asistiendo a la escuela y los padres de familia y el sistema educativo y también usted. ¿Por qué? Porque a través de su investigación va a abrir más líneas de accesos para que puedan haber un avance en la ciencia. Entonces, esta introducción a la ciencia y el desarrollo científico en la neuropsicología está pobre, habíamos dicho al inicio. Necesita de innovación y lo vamos a realizar a través de estos estudios. Entonces, en primera instancia, vamos a diferenciar lo que es el saber científico de otras formas de conocimiento. Por ejemplo, como el discurso humano y el sentido común. ¿Qué es el saber científico? El saber científico es lo investigado, es lo que nosotros encontramos en la literatura científica. Por ejemplo, en Argentina, en Chile, en España, en Estados Unidos, han realizado estudios sobre mi propio tema. Entonces, antes de plantearme un tema, un problema de investigación, yo tendría que ir a leer primero y a saber dónde más lo hicieron o investigaron ese tema. El saber científico, entonces, es el que yo me sobresature, me llene, ¿de acuerdo? Lea muchísimo sobre mi tema que voy a investigar. Si voy a estudiar por ejemplo, la alexitimia, tengo que estudiar muchísimo de eso, ¿sí? Si voy a estudiar la dislexia, tengo que saber todo lo que engloba desde la epistemología mismo, desde el surgimiento de esta enfermedad o de este trastorno hasta la actualidad. Eso es el saber científico. En cambio, nosotros no podemos ir a decir en nuestro planteamiento del problema, decir lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Pensamos que esto es un problema, que los niños no pueden leer, por lo tanto no pueden aprender. Pero nosotros sabemos que las bases neuropsicológicas, los diferentes procesos técnicos, otro, hereditarios, biológicos, más toda la potencialización que tenga las diferencias individuales del niño, las estructuras cerebrales juegan un papel importante en eso. Y eso yo no puedo decir simplemente que yo les voy a enseñar, con estrategias de intervención les voy a enseñar, porque esas estrategias de intervención tienen que ser probadas. ¿Cómo les voy a medir yo? No voy a decir, les voy a hacer hablar, pues ya al ojo le escucho, al oído le escucho que habla mal. No. Tenemos que pasarle un screening,
una prueba, hacerle una resonancia magnética, no sé, pruebas de laboratorio que nos ayuden a corroborar lo que nosotros estamos pensando. Eso se llama saber científico, ¿de acuerdo? Más aún en la neuropsicología. Entonces, desde inicios de la civilización, el hombre se ha empezado a preocupar por conocer el mundo que lo rodea. El problema a investigar. Nosotros sabemos y conocemos ya la matriz de sus temas que van a investigar, los temas que están aprobados ya en su maestría. Entonces, nosotros debemos decir y responder estas tres preguntas. ¿Por qué es un problema lo que yo quiero investigar? ¿Sí? ¿Quién más lo ha concebido como problema? ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es la innovación de ese problema? ¿Qué voy a hacer yo? O sea, sacar solamente a describir, quizás a ventilar el problema y dejarlo ahí nada más. O sea, ¿cuál es el plus que usted va a tener en su investigación? Entonces, eso es importante que usted lo busque. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la lectura de los artículos científicos. Ya vamos más adelante en la próxima clase a revisar un artículo científico, por ejemplo, en donde nos habla de las funciones ejecutivas, en donde manifiesta y dice que las funciones ejecutivas, por ejemplo, la planeación, está comprobada que la planeación en ciertos tipos de personalidades, como la disocial o como los rasgos de personalidad opcionista desafiante, no están correctamente desarrollándose. Eso dice una investigación porque han hecho en adolescentes con rasgos de opcionista desafiante. Y entonces yo digo, quiero ver si es que eso es verdad en la población. Entonces, mis adolescentes voy a ponerles una variable más, decía la compañera, decía que va a ser en personas consumidoras, ¿no? Consumidoras de alcohol o alguna sustancia psicotrópica. Entonces, le pone esa variable y mide, y luego saca los resultados. Pero tiene que haber un antecedente, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería entonces la innovación suya? Que usted incorporó una variable más. Las mismas función ejecutiva de la planeación le puso más una variable de consumo de drogas o sustancias psicotrópicas. ¿Sí? Eso entonces sería una innovación. Usted, como autor de su trabajo, tiene que saber cuál es la novedad. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la novedad en el problema? ¿Quiénes son los beneficiarios? Es tener muy clarito, por favor, esto en bioética, inclusive, o en las buenas prácticas clínicas le van a pedir. Primerito, el beneficiario es usted, porque a usted le interesa estudiar eso. Entonces, el beneficiario será el maestrante. El beneficiario será la comunidad, será el niño, ¿de acuerdo? Serán los padres, será el sistema educativo, pero empiece pues a hacer cambios. Los profesores que están aquí en mi sala, los que dan clases tanto en la universidad como en los colegios y en las escuelas, pues no proponemos absolutamente nada, ¿de acuerdo? Entonces es hora de proponer, hay profesores que están haciendo en su propio contexto, en su propia escuela. Ok, con esa tesis los beneficiarios van a hacer o va a hacer bulla a esa escuela. ¿Para qué? Para que las demás sigan un modelo educativo. Entonces el problema, vean ustedes, que la introducción de la ciencia y el desarrollo científico abarca mucho más que una simple y un mero problema. ¿Cómo saco yo cosas para escribir el problema? Es muy sencillo, ¿no? Es pensar en qué no se ha hecho, qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, cuál es la novedad, cuáles son los trabajos, cuáles son los resultados. Si el profesor José Santos ha escrito sobre el estrés académico en algún momento, pero él no ha visto que el estrés académico en la era que nosotros estamos. Yo le medí el estrés académico cuando todos teníamos que asistir a las clases. Y vean ustedes ahora lo que ha cambiado. Entonces esa teoría quizás ya no sirve, ¿de acuerdo? Pero para eso, para plantear el problema, para decir, el estrés académico actualmente ha cambiado, usted tendrá que leer cómo ha sido antes. La única manera. Formas de conocimiento. El sentido común ya habíamos dicho que es un conocimiento disperso, fragmentado, poco comprobado, ¿de acuerdo? Esto no, nosotros, el investigador, el científico, el máster, el sentido común, no lo va a utilizar porque es la contraposición de la ciencia, ¿de acuerdo? Para que usted sea un investigador y para que haga su tesis, tiene que nombrar y tiene que hacer
solo lo que le dice la ciencia, solo lo que le dice el conocimiento empírico, solo lo que se ha medido, lo que se ha comprobado, lo que se ha escrito, no lo que nosotros pensamos, no lo que nosotros creemos. Eso es una hipótesis, pero las hipótesis no son existentes o no son válidas mientras no exista un trasfondo de antecedentes de investigación del problema. Yo pudiera decir que las funciones ejecutivas en una persona que consume sustancias psicotrópicas son disminuidas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así total no le sale de esa manera. Él. ¿Por qué? Porque no ha ido a leer primero. O sea, hay que leer lo uno y lo otro. Ok, ya sabemos que la ciencia es un conocimiento sistematizado, ordenado, riguroso, ¿de acuerdo? Más aún en la neuropsicología, y sigue un método. Es por esta razón que yo les había hecho esas observaciones en sus trabajos y decía, esto no sigue un método, está bien el trabajo, el esfuerzo, bravo, hay que aplaudirles a los estudiantes, pero falta el método, faltan los pasitos, falta el orden, falta el sistema, falta la lógica, falta la coherencia. Tiene que existir una coherencia lógica en todo el trabajo y eso se logra a través de seguir un método. Ok, seguimos por favor. Bueno, aquí habla de algunos temas, sobre todo con la epistemología de la ciencia. Vamos ya a buscar más adelante ya en la práctica el análisis de los artículos científicos. No. En el marco teórico referencial, el conocimiento que nosotros vamos a poner es todo el conocimiento que hay hasta la actualidad de mi tema. ¿De acuerdo? El marco teórico, entonces, es todo el conocimiento sobre la temática que yo estoy investigando. Les recomiendo muchísimo este video, que vayan por favor a revisarle. Aquí está, a más de lo que yo les voy a enseñar en las próximas clases, cómo hacer el marco teórico, está hecho paso a paso cómo se hace el marco teórico. Okay, vamos a regresar para hablar solamente de esta clase. Esto es una introducción nada más. Recuerde, habíamos dicho que la ciencia, ¿y qué es la teoría? La teoría es todo lo que usted concluyó después de haber medido ese fenómeno. Entonces usted dice, yo tengo un problema. El problema es que yo quiero saber por qué los niños de la escuela tal tienen mala lectura. Ese es el problema mío. Entonces, para eso investigo cuáles son los problemas de los niños, pongo las variables de la edad, el sexo, las condiciones socioeconómicas, un montón de variables, y le mido el nivel de lectura. Pero para yo saber el nivel de lectura, tiene que haber pues, un gold estándar. ¿Qué es el gold estándar? Es la prueba madre o el test que mide la normalidad, en pocas palabras, ¿no? Dicen, los niños que leen de tantas palabras, los niños que leen los fonemas, los niños que hacen la sintaxis, los niños que hacen todas esas cuestiones, tienen un óptimo desarrollo en la lectura. Versus la persona que yo pienso que no lee bien. Hay una comparación en esos dos lados. Entonces, esa teoría usted le mide, le prueba y escribe. Esa es la teoría del máster. Y eso se llama discusión. Por lo tanto, toda la tesis es copiada. Bueno, toda la tesis es copiada de ideas de otras personas, pero correctamente citadas. Estudiantes, de aquí una cuestión. Todo lo que está bajo el cielo y bajo las estrellas ya lo dijeron otra persona, ¿de acuerdo? Ningún ser humano sobre la tierra pues inventa cosas de la nada. Tiene que haber un antecedente, un precedente, ¿de acuerdo? Solamente aquellos genios que tienen un nivel de entendimiento mayor, superior, iluminado, como por ejemplo el creador del foco, el creador de una red social tan grande como el Facebook, por ejemplo, o el Internet, esa gente que dio son denominados otros seres humanos, pero los seres humanos normales, comunes, los mortales, que somos la mayoría, tenemos que estudiar a otros investigadores para sacar mi propia teoría. Y para eso tiene que citar correctamente, ¿de acuerdo? Y recuerden ustedes también que, hablando de la cita, tenemos que acoplarnos al APA, ¿no? En el APA, si usted lee el manual APA, le dice que va en la introducción, que va en el título, que va, entonces se tiene que leer también un poquito más. Aquí los fundamentos epistemológicos de la ciencia psicológica.
Nosotros vamos a ver uno solo, hay millones, ya les han enseñado los demás profesores en la teoría de la neuropsicología, estamos en investigación. La única teoría que ustedes tienen que ver es la teoría cognitiva, si van a ser neuropsicólogos. La teoría cognitiva es la base predominante con su técnica hipotética deductiva, que ya vamos a ver más adelante. Esta teoría le va a ayudar a explicar todas las aproximaciones, los tesis o las tesis provisorias o fiables o falseables, o la teoría que le va a ayudar a usted a que tenga pues un final feliz en su tesis. Esto de la investigación popperiana, el principio de Popper, es muy aplicado en esto de las ciencias de la investigación científica, que manifiesta que toda teoría tiene que ser falseada hasta que exista una más. Ok, coja las teorías, tome todos los artículos científicos de las personas que han escrito sobre su tema y dígales que tienen la razón o dígales que no tienen la razón. Eso se llama discusión. Pero para eso tienen que aprender a investigar correctamente bien, a utilizar bien la metodología. ¿De acuerdo? El método hipotético deductivo, pues, es un procedimiento general de la investigación que concede gran importancia a la teoría, como el método deductivo. ¿Qué es el método hipotético deductivo? Que yo tengo un problema, ¿de acuerdo? Entonces, yo pienso, ¿de acuerdo? Que ese problema está poco estudiado, está desatendido. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? A investigar. ¿Cómo voy a investigar? Siguiendo la literatura científica que yo he investigado previamente. De esa hipótesis que yo tengo, deduzco los instrumentos con los que voy a hacer, la literatura con la que voy a contar y todos los elementos para empezar a escribir el protocolo. A partir de mi protocolo que yo tenga, bueno, este es mi protocolo, este es mi ABC. Entonces, lo que vamos a hacer es, no tengo por qué irme a consultar otra fuente cuando esté realizando la evaluación. Por ejemplo, yo preparé el test, que el anexo tampoco tienen ustedes, que ya deberían haber tenido el anexo, por si acaso, el anexo 1. ¿Y qué es el anexo 1? Son el formulario o son los tests, pero ya los tests hechos, ya listos para efectuarse, para tomarse. Ese anexo, ustedes lo construyeron uniendo varios tests, ¿no es cierto? Entonces, si van a medir funciones ejecutivas, no le vamos a tomar un test de depresión. Vamos a medir funciones ejecutivas y está haciendo este de depresión también. No, porque usted dice que del problema hipotético grande, usted dedujo que para buscar información de las funciones ejecutivas, tengo que aplicar el Nebraska-Luria. Punto. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces, es un formato, es un drive que usted ya debe tener listo, o si no lo tiene, ya lo vamos a construir para investigar. Nada más. Ese es el hipotético deductivo en neurociencias. Vamos a hablar de la teoría dependiente e independiente también de las posibles variables, ¿ya? Dos variables para cruzarlas, o una variable para comprobar, y tres para hacerle las variables intermitentes o las variables confusoras, aquellas que están confundidas entre la variable dependiente e independiente. Aquellas que dicen que se presenta el fenómeno más en una mujer que en un varón, hecho. ¿Y cuál será la confusora? ¿Y qué pasa entonces con aquellas personas que no se identifican en ningún género o que tienen un tercer género, ¿de acuerdo? O que tienen otra preferencia en cuanto a su género, ¿qué pasa con ellos? Esa sería la confusora. Y usted tiene que nombrarlo eso, porque si no se llama que su tesis que tiene fallos, ¿no? Que tiene sesgo, se llama la palabra. Y el sesgo de autor o el sesgo del instrumento le botan su tesis, ¿no? Se cae su tesis. Hay que leerlo bastante bien. Finalmente, compañeros, esto del conocimiento científico actual desde las neurociencias cognitivas nos lleva a medirnos una construcción teórica sobre los diferentes aspectos que podemos nosotros investigar. Por ejemplo, innovación en inteligencia artificial actualmente, genial pues en la pandemia, ¿no es cierto? La inteligencia artificial, algún software, desarrollar algún software neuropsicológico, hacer alguna herramienta. Eso es su tesis y eso se debería grabar. Yo me acuerdo, hago un paréntesis aquí,
hago un paréntesis para contarles una anécdota. Yo me acuerdo que asistí hace unos 2 años atrás a una defensa de una tesis de doctorado allá en su universidad, en Milagro, en la Universidad de Milagro. Y este señor que se estaba graduando de doctor en ciencias, había inventado una máquina para sacar el jugo de la caña, para moler el jugo de la caña, desde la caña de chupar, y para hacer el trapiche. Es que en vez de que de esa cuestión así, pues él se había inventado esta máquina de acá. Entonces hizo una gran contribución, no solamente al área de él, sino al área del Ecuador. Es una máquina pequeña, ustedes sí le deben conocer, es de allá, de Milagro. Una persona y eso le hizo PhD, mira, ¿no? Hacer algo que realmente solucionó el problema. Entonces, todas estas excusas que nosotros tenemos a veces por la comodidad de querer hacer lo que todo el mundo lo hace, ¿sí? En este esquema, entonces, de la relación esquemática de la ciencia cognitiva y la neurociencia. Mientras la ciencia cognitiva inicia sus procesos en las cosas como el lenguaje, en los procesos superiores mentales, como es el lenguaje, la atención, la memoria. La neurociencia trata de aplicar todo lo que es, o trata de dar explicación ya a las patologías, ¿no? A una praxia, algún fallo en el sistema neuroendocrino, ¿de acuerdo? Entonces, aquí falta, yo les había traído quizás esto tarde, ¿no? Esto de la innovación, quizás lo tuvieron que haber visto en el primer módulo, en donde tenían que innovar su técnica, no solamente poner un nombre, sino que sea innovador. Ok, para esto, este pequeño esquema sobre la ciencia cognitiva versus la neurociencia explicará la relación de la ciencia y el desarrollo científico en la neuropsicología. Entonces, usted tendrá que leer este librito de aquí. Es un artículo científico de 8 hojas sobre la neurociencia, ¿de acuerdo? Cómo las contribuciones epistemológicas de la neurociencia y las diferentes perspectivas de la neurociencia, ¿sí? Entonces, no se olvide, por favor, la primera tarea tienen para la próxima semana esta lecturita sobre 10 puntos que le va a aclarar un poco más el panorama de lo que falta en la neurociencia. Bueno, el modelo neurocientífico cognitivo, y con esto terminamos, ¿no es cierto? Nos ayuda a pensar que la ciencia cognitiva tiene mucho que aprender, ¿de acuerdo? Tiene mucho que aprender y tiene mucho que enseñar. Y qué mejor en la actualidad formar 27 maestrantes en neuropsicología que vayan a investigar el modelo neurocognitivo, ¿sí? El modelo neurocognitivo para su problema que va a investigar, ¿de acuerdo? En el marco teórico, usted tendrá que buscar una teoría que hable de su problema, que hable de su patología, de su enfermedad. Y para eso tiene que citar a los máximos representantes. Por ejemplo, a mí me preocupaba muchísimo al leer sus trabajos, algunos que leí. Y por ejemplo, ustedes no le citan a Luria. Eso es como un pecado en la neuropsicología, ¿sí? Este gran médico que hizo un notable avance en la neurociencia, ¿sí? Sobre todo en la neuropsicología. Padre de muchas escalas que ahora mismo lo vamos a utilizar para nuestro. Pues tienen que citar, por favor, a eso. ¿Sí? ¿Cómo nació la neuropsicología? Nació de este movimiento de la ciencia cognitiva. Entonces, la epistemología de la neurociencia, de la neuropsicología está en el movimiento de la ciencia cognitiva. A través de estos tres, para los que despierta curiosidad, pueden ir a revisar estos tres artículos, ¿no? El de Steven Miller, ¿sí? Esto de la teoría lógica matemática de Simon y sus colegas, el mágico número 7, el lenguaje y la máquina de la teoría lógica, lo que nos da una explicación adecuada de la neuropsicología, que estoy seguro lo vieron en otros módulos o lo van a ver. Bueno, ya hemos dicho de esto de la ciencia cognitiva y finalmente pues esta presentación, el concepto de mente desde las neurociencias cognitivas.
en el libro en mi libro de neurofisiología y neuroanatomía clínica, pues esta definición de mente humana, ¿sí? En donde nos explica que es un sistema complejo que recibe, almacena, recupera, transforma y transmite la información. Pero estas operaciones no pueden ser solas procesadas sin antes tener un organismo adecuado, ¿sí? Esto en relación a lo que es mente, no sé, faltaría mucho más. Dice que nosotros nos asemejamos a una computadora, ¿sí? Y que esa computadora solamente es alimentada a base de órdenes, ¿sí? Un sistema binario lo llama. Sin embargo, pues hay mucho todavía que recorrer. Esto en relación a la primera unidad. Entonces dejamos de grabar para iniciar la plenaria y las preguntas. Compañeros, esta es una introducción breve. En realidad no quisiera perder el tiempo en estas situaciones. Van ustedes a tener esta grabación, a tener las diapositivas y a tener el material que lo hicimos, ¿sí? A ver un ratito, por favor. Entonces, ay Dios. Esperen un ratito. Quiero entonces compartir este material de acá. Todo el capítulo están fundamentados en esta teoría de acá, ¿sí? En esas teorías en donde usted puede revisar y puede aprender de mejor manera. En realidad, eso es solamente una introducción a lo que es nuestro trabajo. Preguntas. El link, buenas noches, mister. El link que estaba al inicio acerca de lo del marco teórico lo va a enviar por medio del grupo. Sí, no se preocupe, todo el material van a tener, apenas se acabe las clases, yo ya les paso, ¿sí? No se preocupen de eso. Y ya les voy a enseñar yo cómo hacer el marco teórico, así es que tranquilo, ¿sí? Pasito a pasito. Entonces regresamos, por favor, vamos a esperar unos minutitos, como quien se toma un cafecito, y hasta que se grabe esta clase en mi computador, unos minutitos, y regresamos enseguida con planteamiento del problema, ¿vale? Dale.